un nuevo programa de las provincias también existen. Tenemos que hacer mención en nuestro programa a la situación que se está viviendo con el tema de la ley universitaria, principalmente en este momento. Ahora, resulta que las universidades solicitan más fondos. Tal vez sea necesario, pero también tenemos que recalcar que de 45 rectores de universidades en el país, 25 cobran un sueldo mayor entre 10 y 15 millones de pesos mensuales. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos a ver que hay profesores que están ganando 500.000 pesos por mes? Pero está bien, uno tiene la vocación de ser profesor y ser profesor de una universidad a prestigio. Lo digo porque el proceso de organización de la Universidad Nacional del Nordeste comenzó en 1955 y culminó todo un proceso, digamos, de gobierno del país, culmina del 55 al 58 con la llegada de Arturo Frondizi a la presidencia, y todo esto fue preparando una reorganización de las universidades en el país y yendo a una apertura, digamos, y una regionalización de facultades. Porque yo recuerdo que de mi familia, mi hermano Ezequiel, que en paz descanse, tuvo que ir para estudiar ciencias económicas a Rosario. Un primo tuvo que ir a Córdoba para estudiar odontología. Otro tuvo que ir a Tucumán para estudiar farmacia. Es decir, que todos ellos formaron parte de ese núcleo que debió irse, digamos, al interior del país a distintas facultades para poder llevar adelante, digamos, su ansia de estudio. Yo quiero recalcar esto. Hace 10 años, es decir, cuando cumplía 60 años la Universidad Nacional del Nordeste, porque reitero, los primeros pasos para la creación de la UNE se dieron en 1955. Hasta ese entonces había una escuela de Derecho y una facultad y digamos, había establecimientos terciarios en Corrientes y el Chaco que dependían de la Universidad Nacional del Litoral. Pero con esta apertura, reitero, que se hizo entre 1955 y 58 y continuó, se creó la Universidad Nacional del Nordeste. Fuimos muchos los que en 1955 empezamos a militar la Facultad de Derecho acá en Corrientes. Yo tenía entonces 22 años. Empezamos con Roberto Billinghurst como decano y después Carlos Lett como secretario. Y yo tengo una medalla que atestigua que me dieron hace 10 años en la Universidad Nacional, en la UNE, que me dieron por ser fundador de la UNE. El señor director lo pone a consideración de ustedes. Ahora bien, yo quiero recordar quienes integrábamos en los primeros consejos directivos de la universidad. Tengo acá el siguiente para ver, que por resolución 617 dice, del 17 de julio de 1959, se convoca a los señores profesores titulares y estudiantes para que procedan a elegir 6 representantes, 6 suplentes y 4 representantes y 4 suplentes, los estudiantes. Por ejemplo, y resuelve, dice, vista las constancias de actas labradas en oportunidad del comicio y la asamblea de profesores, resuelve tener por representantes titulares ante el consejo directivo a los profesores de esta casa, representantes titulares, es decir, que ya éramos profesores titulares por concurso, a los doctores Tomás Amerguino Arbo, Alberto Vicente Gudniski, León Horacio Gudniski, Agustín Justo Blanco, Jorge García, César Abelenda, como titulares, y como suplentes Carlos Vargas Gómez, Luis Mansuti, Carlos Zavala, Rubén Yunes, Diego Golbastro Riera y Leopoldo Virasoro. Con pesar, debo decir que de este grupo de representantes titulares ante el Consejo Directivo de la Universidad Nacional del Nordeste,
el único sobreviviente soy yo. Guardo segundos de silencio en memoria de ellos. Y estoy hoy aquí para recordarlos, porque éramos entonces un grupo homogéneo que no fue en busca de dinero a las universidades, sino a prestar nuestros servicios, porque éramos, en aquel entonces, éramos profesores ad honorem. Pero bien, digamos de que es necesario que existan rectores de universidades que estén ganando entre 10 y 15 millones de pesos mensuales. No hay también contratos, que las universidades efectúan contratos de aprovisionamiento sin intervención del Estado nacional ni de los Estados provinciales, se maneja en forma autónoma. Ahora, todo eso no puede volver a conversarse. A ver, los estudiantes crónicos, porque se hace un cálculo de que la universidad tal tiene 15 millones o 15 o 150.000 o 1.000.000 de estudiantes, cualquier cifra es aleatoria, pero se tiene en cuenta, ¿acaso cuántos son los que están activos, los que están realmente estudiando? O aquellos que por distintas circunstancias debieron dejar sus estudios, se los sigue computando y entonces hacemos un cálculo engañoso. Decimos que hay tantos profesores por tantos cantidad de alumnos, pero no es real eso, porque debe establecerse un sistema por el cual los alumnos que abandonan, por distintas circunstancias, que deben abandonar su carrera, tanto en Derecho como en cualquiera de las otras, por un tiempo determinado, si quieren reincorporarse, deben volver a rendir todas sus materias otra vez. Pero no es posible que se tome que hay tantos alumnos y requiere tantos profesores y no es real esa cifra. Hay mucho que conversar, no solamente en materia universitaria. Todo está sujeto a que se hagan auditorías claras, concretas, que permitan saber realmente cuántos alumnos activos hay. Aquellos alumnos que dejaron 1 o 2 años, de acuerdo, pero hay casos de que dejaron la facultad con 4, 5, 6 años y siguen figurando el número y hacen número para el cálculo presupuestario. Pero bien, todo esto es historia, pero tenemos que mirar un poco hacia atrás. Ahora, ¿estuvieron las universidades mejor que hace 3 años, 4, 5, que lo que están ahora? Eso hay que preguntarse. Si lo que está ocurriendo en estos casi 2 años de gobierno de Milei, es todo producto de 18 o 20 meses, o estamos arrastrando situaciones anteriores en el orden general del país y también en el orden universitario. Entonces es muy fácil ver o usar la universidad como un escalón en la carrera política, ya sea del rector, ya sea del decano, ya sea de los profesores, ya sea de los estudiantes. Yo tengo acá también una lista de los estudiantes que formaban parte, porque eran delegados estudiantiles, que se elegían por el voto. ¿Eso ocurre hoy día? No lo sé. Tener por delegados estudiantiles ante este consejo directivo a los señores César Pilate Vergara, Raúl Ortiz, Guillermo Marco Cordales, Armando de Ambrosio, María Gotchar, y por delegados estudiantiles suplentes Diego Manauta, Jorge Sabater, Raúl Otero, César Mazzonelli, Ernesto Villas de Goya. Es decir, que todos estos representantes estudiantiles fueron elegidos por el voto de los estudiantes. Hoy en día hay centros de estudiantes
que responden a una ideología de un partido, de otro y demás. Está bien, pero esos que están al cargo, ¿realmente están cursando sus carreras? ¿Son alumnos vigentes? Todo eso hay que ver, porque si una carrera tiene, por ejemplo, 5 años, digamos que en 10 años se debe terminar, por no decir que se puede terminar en antes, para no hacer alusiones personales. Bien, vamos a un corte y seguimos. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el doctor Jorge Simonetti para analizar qué está pasando y el desarrollo político que se está dando. Tanto en el orden provincial tenemos una novedad. Resulta que hay una renuncia masiva de dirigentes de ELI tras la derrota electoral. ¿Qué pasó en ELI? Encuentro Liberal. Encuentro Liberal es un desprendimiento del viejo Partido Liberal. Resulta que acá en Corrientes se encolumnaron detrás de la fórmula de Milei para gobernador, y el resultado fue menos del 10%, y eso irrita a un conjunto de dirigentes encabezados por Emilio Lanari, Miguel Salvarredi y Emilio Brear, entre otros, quienes le hacen cargo al presidente Perucho Casani por haber encolumnado a Eli con la fórmula de La Libertad Avanza. En el orden nacional tenemos, y esto lo digo para iniciar nuestra conversación con Jorge, Milei desplazó la campaña a Menem y empoderó a Caputo. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Esto debe haberlo hecho el día 8 de este mes de septiembre, ese es mi criterio. Y acá hay un dirigente que hace una referencia y que la voy a leer. El mensaje es que hasta acá los argentinos hemos hecho un esfuerzo impresionante para salir del pozo en el que dejó el país el kirchnerismo. Aún así, todavía falta, porque las últimas décadas no se resuelven en 1 año y medio. Y esto es cierto. Se le pide en 1 año y medio, y lo decíamos con referencia a las universidades también, de que solucione todos los problemas del país. Y acá yo diría algo. Si a mí me dicen que la solución de los problemas del país, la baja del dólar, la ley universitaria, la ley de discapacidad, todo eso se soluciona a favor, sacándolo al presidente Milei de donde está, pero yo también me columno. ¿Pero qué proponen aquellos que están pidiendo la cabeza de Milei? Algunos piden la cabeza de Milei para que quede Villarruel, otros piden la cabeza de Milei esperando que también caiga Villarruel, y después poniéndola a Patricia Bullrich como senadora y elegida ella, electa como presidenta provisional, entonces cuida al ganado Patricia Bullrich. Todo esto lo digo, y ahora quiero escuchar a Jorge Simonetti. Jorge, esta introducción que hago viene prendida también de que el presidente estuvo en Asunción del Paraguay y hizo ahí una locución sobre el tema que lo llevó a Paraguay, y iba el martes fue esto, con Karina, y entonces ese presidente que veíamos calmo y buscando la atención de todos los argentinos, resulta que mete un párrafo en el exterior en el cual hace una referencia despectiva hacia los gobernadores que se están uniendo en Provincias Unidas. Ahora,
eso significa que estaba necesitando como el agua, o más que el agua, a los gobernadores que manifestaron que harían una tercera fuerza. Necesitaban los votos diputados y senadores en esta semana, y lo primero que hace es atacarlos, decir, ustedes están equivocados, no, ese camino es el error. Bueno, después de esto que manifiesto un poco mi pensamiento, te escuchamos a vos. ¿Qué tal, Toto? Gracias por invitarme nuevamente. Mira, yo lo primero que hay que dejar en claro, escuchando tus palabras, es que nadie debería, creo que son muy pocos los que especulan en esto, nadie debería trabajar con un condicionamiento de reemplazarlo al presidente. El presidente debe gobernar hasta el final de su mandato. Esto tiene que quedar claro, no solo a la ciudadanía, sino también a toda la clase política, sea cual fuere esta, debe gobernar hasta el final de su mandato. No existen razones para que un presidente culmine, y menos culmine antes de su mandato, y menos aún cuando se tratan de especulaciones políticas para beneficio de uno u otro sector. Sí. Así que eso tiene que quedar claro y no debe entrar en discusión. Lo que sí tiene que entrar en discusión es todo el resto, de ahí para abajo, digamos, qué es lo que está pasando en nuestro país. Y ahí viene una gran pregunta: ¿por qué el gobierno tiene tanta incapacidad de regeneración? Porque si a vos te va mal, ¿no es cierto?, con una estrategia y con un mensaje, vos, persona inteligente, con 2 dedos de frente, rebobinás, pensás y cambiás tu estrategia, sin cambiar tus pensamientos de fondo, pero cambiá tu estrategia, cambiá tus equipos y sus colaboradores. Pero Milei está dando vueltas sobre la misma, sobre el mismo núcleo, está dando vueltas, no ha cambiado absolutamente nada. Eso de que ha reemplazado a Karina Milei en la campaña, en la jefatura de campaña por Santiago Caputo, es más de lo mismo. Tanto primero porque ya están designados los candidatos a diputados en todos los lugares. Y segundo porque forma parte de lo mismo. Ya las estrategias, ya las asociaciones entre los gobernadores y la propia Libertad Avanza ya se hicieron o ya no se hicieron. Entonces, la única forma de cambiar el sentido o de revertir la tendencia de caída del gobierno de Milei ante la expectativa ciudadana es tomar medidas realmente importantes y fuertes, y a su vez incorporar al gabinete personas con autonomía que le den una oxigenación. Ya vimos que es más de lo mismo, tanto la presentación de ese presupuesto, tanto la designación del ministro del Interior, tanto cambiar ahora a Karina por Caputo en la jefatura de la campaña, etcétera, son nada ante los ojos de la gente. La gente quiere tener una esperanza y quiere decir, bueno, esto está cambiando. Fíjate vos que todo el año pasado la gente se comió el caramelo amargo del ajuste y dijo: tenemos que apoyarlo, no queremos volver atrás, no queremos volver al populismo que reparte pero que no deja nada, no queremos volver a la corrupción pública. Y le dio el voto de apoyo a Milei. Y Milei hizo tremendos ajustes en muchos sectores sensibles. Estamos hablando de jubilados, estamos hablando de que se cayó el poder de compra de la gente. Un conjunto de cosas, pero lo bancó. Las encuestas decían que seguía con una cosa muy alta, pero después se dio cuenta, en este año, ya avanzado este año, fíjate vos, porque esto se trata de los últimos 2 o 3 meses, avanzado este año, se dio cuenta que no refrescaba su propuesta, que estaba metido dentro de un corset ideológico y no salía de ahí, cuando era necesario salir de ahí y abrir ciertas puertas para refrescar el proyecto. Y no lo hizo. Después se vio envuelto en un conjunto de cosas que hacen a la corrupción, que tampoco dio respuestas satisfactorias.
Y esto le está pasando, digamos. Un gobierno debe construir. Fíjate, un gobierno mayoritario se maneja con sus legisladores a base de órdenes políticas. Pero un gobierno mayoritario tiene que construir una musculatura política con aliados, con los que piensan similar, o los que son aliados, o con los que piensan similar. Pero tiene que ser un diálogo de ida y vuelta. No tiene que ser imposición. Fíjate vos que les hizo votar a los gobernadores un conjunto de normas y de leyes, y después el pago fue un mal pago, porque no cumplió con las promesas con las provincias, y porque impuso en la constitución de todas las alianzas, quería imponer él el sello de la libertad avanza. Fíjate vos acá en Corrientes, donde el gobernador Valdés en esta última elección sacó más del 50%. Quería imponer el candidato a gobernador. Y obviamente Valdés dijo, de ninguna manera, no lo vamos a hacer. Entonces, creo que el desechar a la política, el descalificar a los políticos, se paga y se paga a veces muy caro, porque te la vienen a cobrar cuando vos estás débil, como ahora. Entonces pasó lo del rechazo de los vetos y pasa lo que está pasando en general, que tenemos un gobierno desconcertado y que si llega a perder en octubre, no sé lo que puede pasar acá desde el punto de vista económico. Ya está pasando con esto de los vetos, ya está pasando. Viste, el dólar se fue para arriba, perforó la banda, el techo de la banda. El riesgo país superó los 1.400 puntos, el doble de hace 2 meses, y las acciones cayeron. El mercado es muy sensible a todas estas cuestiones. Entonces, hace 2 o 3 meses tenemos un riesgo país por debajo de los 1.700, 800 700 puntos teníamos, exacto, y ahora tenemos más de 1.400. En la democracia se puede perder una elección, los hombres son falibles, se pueden equivocar. Lo que no se puede admitir es cuando vos tropezás 2 veces con la misma piedra. Entonces, eso pasa con los dogmatismos, los autoritarismos. Pierden y la pérdida le hace peor, se encierran en sí mismos, en su grupito, y comienzan a echar culpas y a insistir en sus recetas que han venido demostrando su fracaso. Ojalá que a Milei, en estos 2 años que le quedan de mandato, les vaya mejor, que vaya consolidando, digamos, una recuperación económica, que es en definitiva la que quiere el país. Pero no lo va a hacer si sigue encerrado y encaprichado y empecinado en que debe hacerse lo que él dice y nada más. Ahora, ¿vos crees que la presencia de Santiago Caputo en la campaña no va a aliviar toda esta situación de personalismo, de, digamos, de superioridad que transmitía Karina Milei y su grupo? No, para nada. Para nada. Primero, hacer política no es soplar y hacer botellas, Toto. Está desprestigiada la política, pero no cualquiera es político. Hay que tener cierta capacidad para hacer. Hablo de la política de nivel, digamos, ¿no? Sí. Tiene que ser. Caputo viene de la actividad privada, donde se dedicaba a otra cosa. No es un político y tampoco tiene el peso específico propio como para ordenar la tropa. No te olvides que esto también forma parte de lo que le están cobrando a Milei por la formación de las listas. Sí. Dentro de su grupo interno. Exactamente, lo que le están haciendo pagar la factura de la formación de las listas. Y entonces yo de esa manera creo que podría tener alguna pequeña influencia, pero mínima en cuanto a los votos en general del país, en cuanto a los diputados. Mínima. No es eso lo que se requería. Y yo hubiera hecho, en lugar de Milei, hubiera puesto 3 buenos ministros que me oxigenen la gestión, y hubiera tomado 3 o 4 medidas. Mirá, vos calculás esto. ¿Qué es lo que vetó Milei? Sun Tzu, el autor de el milenario libro El arte de la guerra, un estratega militar chino de que escribió hace más de 2500 años El arte de la guerra, y decía: primero,
que no hay que dar todas las batallas, hay que escoger las batallas para dar, y que hay que dar las batallas en las que vos tenés posibilidad de ganar, no a cualquiera. Las batallas tienen que valer la pena. ¿Vale la pena que nos pongamos a vetar y discutir los fondos para la discapacidad? ¿Vale la pena que nos pongamos a discutir los fondos para el Garrahan? Para el Garrahan. ¿Vale la pena eso? Fíjate vos que en su conjunto estas dos leyes vetadas significan el 0,23 del PBI. Tuvo una derrota política catastrófica. Todos lo tildaron de insensible, porque vos sabés que el Garrahan no es un hospital de Capital Federal. Sí. El Garrahan es el centro de derivación de las graves enfermedades de la gente, de los infantes, ¿no? Entonces eso pega muy mal a la gente. Hay que tener en cuenta que hay un discapacitado, hay un internado del Garrahan, pero ese uno no está solo. Tiene 2, 3, 4, 5 parientes cercanos. Hemos visto llorar en televisión a un conductor de radio cuando empezó a hablar de este tema de la discapacidad, ponerse a llorar porque tiene un discapacitado. Un senador nacional de Mendoza que tiene juez, de apellido Juez, de Córdoba, de Córdoba, juez, que tiene una hija discapacitada, se puso a llorar en su banca. ¿Sí? Es decir, que se perdió la noción de que sí, que un discapacitado, reitero, tiene padre, madre, hermanos, amigos, todo eso fluye en el resultado de una elección, porque no está votando el discapacitado solo, está votando todo su grupo familiar y de amigos. Esto nos demuestra una impericia, y lo que estás diciendo, sí, una impericia política tremenda. Total, y que no vale la pena, Toto, sí, por lo que cuesta, que no vale la pena, es increíble. Fíjate vos que yo he sido administrador de un obra social, vos lo sabés, del IOSCOR, y el Garrahan es un hospital de referencia y de derivación de enfermedades graves, gravísimas, ¿no?, de los niños, y tiene que seguir fortaleciéndose el Garrahan, porque es tremendo la solución que le da en todo el país a las patologías graves de los niños. ¿Cómo esto de entrar en una lucha política como si fuera simplemente moneda de cambio para que le cierre la caja? Encima, con lo poco que significa. Así que, bueno, me parece que sí, estamos en momentos muy difíciles. Yo creo que la impericia lo ha llevado ni siquiera a ofertar alguna cosa. Si no puedo darte el 100% de lo que mandás en las leyes, bueno, conversemos, arreglemos el 50, el 75, el 25, pero no entrar directamente en un veto. Y también vuelvo a lo que se decía hace tiempo, hace unos meses, de que iban a recurrir a la justicia después del veto. Decíamos entonces que para recurrir a la justicia tenía que hacerlo antes del veto y no después, para declarar una situación. Pero bien, vamos a un corte y analicemos un poquito más qué es lo que está ocurriendo. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Jorge, así como se presentó un presupuesto que lleno de promesas para el 2016, es decir, no tantas como la de un populismo, pero algunos ajustes se presentaban. ¿No debió haberse hecho eso antes de todo después de la elección del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, volver a repensar? Ahora, porque todas las promesas se van a dar en el 2026, y vos bien señalabas en los días pasados, de que todo está prendido a que la inflación no avance.
A ver, explícale a la audiencia otra vez. Primero, me quedó pendiente la idea del bloque anterior de que, ¿sabe cuál es el principal problema de este gobierno en sus distintas áreas? El amateurismo. No tienen equipos para gobernar. Y tener equipos para gobernar, no estoy hablando de una tecnocracia, sino estoy hablando de gente que sepa en cada área. El tema educativo o de la universidad, que vos bien planteabas en tu editorial, que debe estudiarse todas estas cuestiones que vos planteas, pero tienen que ser gente que sepa, que integre el Poder Ejecutivo y que esté en condiciones de ir con la universidad y decirle esto, y comiencen a formularse un presupuesto real de lo que debe ser. Pero esto lo único que saben es agarrar la planilla de Excel y llenar los casilleros en las partidas. Fíjate vos, mirá, el secretario de la universidad, el secretario de, digamos, de educación en materia universitaria del gobierno, perteneciente al Ministerio de Educación, la otra vuelta decía, no, pero si no hay problema, si ellos me llaman, dice, pues si cuando hay un problema ellos me llaman y le pagamos la luz, le arreglamos tal cosa, le mandamos. Eso es una improvisación y una cosa, un amateurismo total. No tienen equipos para gobernar y esto se está notando ahora que empiezan las cosas a andar mal. Y efectivamente, todos estamos esperando que después del 26, esperemos que no sea antes, pero que después del 26 haya una devaluación que nos deje... 26 de octubre. Después del 26 de octubre exacto de la elección hay una devaluación que nos dejen mucho más pobres que lo que estamos ahora. Eso teme el mercado. Fíjate vos en el presupuesto nacional, los cálculos, el dibujo que hace el ministro de Economía Luis Caputo, es un dibujo de la inflación. Dibuja la inflación para el año que viene de 10,1, para el siguiente de 5, para el 2027 de 5 y pico %. Es un dibujo total, eso no va a pasar, Toto. Y bueno, eso hace que estemos dentro de una nube, de una cosa que es irreal, pero que vamos todos prendidos a esos dibujos, a esos ajustes que no tienen una visión de salida para la gente, y eso es la falta de esperanza para la gente, es en definitiva lo que inclina para un lado o para el otro los votos. Bien, tengo hecho un análisis de qué ocurrió en el 2001, porque todos ahora especulan con la crisis del 2001, es decir, cuando gobernaba el país Fernando de la Rúa, que fue electo el 10 de diciembre de 1999 y terminó su mandato después de 2 años y 11 días, el 21 de diciembre del 2001. ¿Por qué renunció de la Rúa? Porque perdió las elecciones de medio término, es decir, en el 2001. Él asumió en 1999 y 2001. Ahora, él tenía como vicegobernador a Carlos Rucau, peronista, PJ. Y entonces renunció lo tenía a Carlos Álvarez, de PJ. Chacho Álvarez. PJ, Chacho Álvarez, lo tenía a Chacho Álvarez, que renunció cuando vio que se venía todo esto mal, y entonces de la Rúa quedó sin apoyo, ni siquiera para dejarlo a su vicepresidente. Ahora, ¿qué ocurrió después? Vamos a rememorar un poco. Fernando de la Rúa es un gobernador y un presidente intermedio después de Carlos Menem y antes de todo un proceso de Partido Justicialista. Adolfo Rodríguez Sá asume por 7 días la presidencia. Eduardo Duhalde lo hace por 1 año y 4 meses. Néstor Kirchner lo hace primero con 6 meses y después sale electo Néstor Kirchner. Y ahí viene todo un proceso de Partido Justicialista interrumpido únicamente por los 4 años de Fernando Macri. Pero después tenemos tanto tiempo que sigue el justicialismo desde entonces, desde que se provoca la caída de la Rúa
Viene todo un proceso, está en manos del justicialismo. Es lo que se pretende ahora, como consecuencia de esta situación, repetirlo del 2001, hacer la caída del de Milei, y para preparar un nuevo proceso justicialista. Entonces, no es que se está en contra o se difiere con el tema del Garrahan, bien explicitado, o de los fondos para las universidades o para los jubilados, porque eso lo pudieron haber hecho hace 24 meses, no había ningún impedimento para ello. Pero bien, ¿estamos cerca de un proceso del 2001? No, Toto. Yo tengo otra visión. Esto que está ocurriendo se debe casi fundamentalmente a los errores no forzados del propio gobierno. Nosotros tenemos la costumbre de, hacer comparaciones de cuestiones por años y recurrir a la cantidad de tiempo que gobernó tal o cual entidad política. Y creo que no es ese. Hay que apuntar al gobierno actual, digamos, ¿no? Al que se le dio 1 año y pico de comprensión, y que creo que empezó con una buena performance hasta que se dio cuenta y no supo cambiar y no sabe cambiar, de que debía ajustar un poco su propio sistema, sus equipos, y oxigenarlo. No supo hacer eso el gobierno. Y obviamente son ellos los que están despertando al muerto del cajón. Lo despertaron al kirchnerismo por esa propia incapacidad para autorregenerarse en sus políticas. Creo que eso es lo que pasa. Fíjate vos, Toto, el año pasado y parte de este año ha habido un deterioro evidente de los salarios, de las jubilaciones y todo. Ha habido. Y no hubo grandes movilizaciones de los sectores tradicionales como la CGT y todo eso. Sin embargo, ahora empiezan a ver las movilizaciones puntuales, la universidad, el hospital, la salud. Son cosas que puede el gobierno solucionar o que puede encapsular el conflicto y volverlo manejable. En cambio, se queda empecinado en una posición y genera mayor movimiento, mayores turbulencias, y hoy estamos hablando, fíjate vos que vos hablas de la posibilidad de reemplazarlo como le sucedió a la Rúa. No, señor, ese no es el camino, y tenemos que luchar e insistir, primero, para que al presidente no se lo toque, y segundo, para que cambie, sí, efectivamente, sus políticas. Quiero aclarar que yo no estoy para cambiarlo. Yo cité el caso de la Rúa porque otros lo están planteando. No, está claro eso, Toto. Bien. No, eso está claro. Lo que digo yo, y repito, digamos, que está en el propio gobierno autosostenerse, no en la oposición, autosostenerse. Hay gobernadores que formaron en las Provincias Unidas, y que puede crecer o no de acuerdo al comportamiento del gobierno. Si el gobierno muestra mayor cintura política, un diálogo real, acuerdos razonables de gobernabilidad, creo que tiene las posibilidades de salir adelante. Si se queda, si todo gira alrededor a Caputo, a Karina, al otro Caputo y a todo su equipo, y están solamente para menear y agitar el tema del equilibrio fiscal como única política, y que el resto va a venir automáticamente de eso, que no viene automáticamente, se ha quedado comprobado, y bueno, ahí sí le va a ir mal. Entonces el gobierno es el que tiene que realmente hacer el cambio. Bien, yo tengo la esperanza que la presencia de Santiago Caputo en la conducción, que yo le reconozco algunos signos positivos a Santiago Caputo. Ahora, que tengo la esperanza de que la presencia que le da el presidente Milei a Caputo, teniéndolo como jefe de campaña, creo que puede llegar a ser positiva. Y quiero hacer una aclaración. Cuando el presidente de la Asunción se expresa en contra de Provincias Unidas
es decir, de los 5 o 6 gobernadores, entre ellos el de Corrientes, que están tratando de organizarse como una tercera opción necesaria, no quiere decir que le están abriendo el camino al kirchnerismo como pretende sentar, digamos, el presidente Milei, sino yo creo de que yo soy partidario de que se consolide ese grupo de Provincias Unidas, y lo tienen que hacer formando un grupo, digamos, propio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo decíamos días pasados. Y después veremos si es que ese grupo Provincias Unidas va a trabajar de acuerdo o digamos de acuerdo con La Libertad Avanza, o lo va a hacer en forma independiente. No hay que sentar ya de que nos va a sacar votos, dice, pretende Milei. Yo creo que los votos los va a perder de todas maneras si es que no se abre la puerta, como bien está señalando en el transcurso de esta charla Jorge Simonetti, si no toma medidas realmente fuertes. Yo creo que dentro de eso está la presencia de Caputo y de Santiago, y digamos el apartar a Lula Menem, a Karina en silencio, digamos, porque fue a Asunción, estaba Karina, y ella metió la pata otra vez. Bien. ¿Me permitís agregar una cosa? Por supuesto. En este panorama, Caputo es un geniol. Y el geniol no cura las enfermedades graves. Y estamos en una situación grave. Caputo no va a tener absolutamente o mínima incidencia en cualquier cosa positiva que pueda pasar. Al contrario, Caputo genera resistencia para muchos otros sectores. Entonces acá no necesitamos este cambio de figuritas, poner una acá, poner el otro allá. No hay ninguna figura nueva, con peso, con autonomía, con autoridad. No, son todos los mismos, que lo pongo acá, lo pongo acá. Eso no es un juego de ajedrez esto, donde vos cambiás peón por peón. No, tenés que tener claridad hacia dónde vas, tenés que tener una estrategia y tenés que tener un equipo, pero un equipo importante que conozca las distintas áreas. Si no, es todo más de lo mismo, Toto. Y eso es lo que a mí me preocupa, el que están encerrados en su propio círculo, entonces buscan. Fíjate vos que no me acuerdo el nombre de la segunda que está abajo de Karina Milei, una fulana. Sí. Que hacía Provincia de Buenos Aires. Claro, que le ponen también ahí en un cargo y nadie le conoce a esa, ni nadie. No tiene sentido lo que se está haciendo. Es una tontera creer que por esa vía se va a poder enderezar la nave de este país, que se está yendo mal, Toto, está yendo mal. Ahora, ¿sabés lo que pasa, Jorge? De que esa persona que idealizada como una persona que puede integrar el gabinete, y desde el gabinete tratar de que esto cambie, se arriesgará 30 o 40 días que faltan para una elección a entrar en un gobierno de un presidente que se está cada día desprestigiando más. Yo creo que esas personas importantes y trascendentes van a querer esperar, sí, conversemos, pero vamos después de las elecciones. No sé, Toto, mirá, no sé, hay muchos que están mirando el tablero, qué sé yo. López Murphy, por ejemplo, te doy un caso, no digo que sea López Murphy al que haya que incorporar, pero López Murphy le recordó a Milei que él fue su profesor y que sigue siendo el mismo de siempre, que no está en contra de Milei, pero sí está en contra de algunas políticas y que tiene que cambiarlas. Te doy simplemente como un ejemplo, ¿no? De personas que piensan por sí mismos, que tienen autonomía y que pueden oxigenar su gabinete. Yo creo que va a tener, obviamente, si te convoca el presidente, porque es una distinción que te convoquen, y sobre todo en un momento difícil. Pero el presidente tiene que entender, Javier Milei tiene que entender, y no sé si está en capacidad de hacerlo, de que esto no se soluciona con genioles, ni cambiando figuritas dentro del mismo elenco gubernamental, ni siguiendo con las mismas políticas públicas, porque dice, seguimos, no va a haber cambios, o los cambios van a ser meramente cosméticos, y bueno, y eso le está pasando. Ojalá que 26 de octubre no sea el comienzo de un camino de más brusco descenso del país, porque ahí estamos todos embarcados.
Y no queremos tampoco el regreso al anterior. El regreso al anterior, yo estuve mirando la otra vuelta y leyendo algunos posteos de Cristina Kirchner. Y sí, Dios mío, ¿tenemos que volver a esto? ¿Por la falla de esto otro? No. Esperemos que esto cambie, que vaya mejorando para que no tener el peligro de que lo otro, lo viejo, lo que fue, no vuelva. Bien, acá tengo en mis manos una xilografía de Agustín Ormayor, La Murga, que lo ponemos a consideración de ustedes y que tal vez podemos decir, te lo facilito, que es el Gabinete Nacional, una murga, y que tendríamos que entrar a considerar que las murgas no solucionan problemas, tal vez diviertan a alguien o faciliten a alguien llegar a alguna posición. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. No podemos dejar de reflejar en nuestro programa el homenaje del Senado de la provincia al doctor Bodi Popescu. Bodi Popescu nació en Rumania, vino de criatura de mano de su padre y su madre, por supuesto, de su familia, se nacionalizó argentino, se nacionalizó correntino, diría yo, porque hizo mucho por Corrientes. Se graduó acá de médico y fue un médico destacado en toda su carrera, que fue reflejada en el acto que se hizo en la legislatura. La legislatura estaba llena y tenemos una muestra de ello, digamos, la cantidad de gente que estuvo reunida para adherir al homenaje que se le brindaba a Bodi Popescu. Hizo uso de la palabra en agradecimiento a la distinción que se le daba y dijo algo muy trascendente. Dijo que la salud no depende únicamente de los médicos, depende de que haya agua, cloacas, salir del barro. Todo eso es importante, tal vez hace más a la salud, diría yo, que la acción de los médicos. Popescu tuvo una actitud ya hace unos años que salvó la vida de mi suegro, Adolfo Farisano. Un 9 de julio estaba en la confitería de Mendoza y Julio y cayó al suelo prácticamente minutos o segundos antes de fallecer. Bodi Popescu, que estaba también ahí felizmente, se levantó y hizo lo que no es común, le hizo una respiración boca a boca y consiguió reanimarlo a mi suegro. En esta oportunidad le hemos agradecido a Bodi en el acto, tanto Adolfo Farisano, hijo, y yo también, en la actitud que tuvo. Él se recordó eso. Esto demuestra que era un médico realmente humano, que se preocupaba no solamente porque mi suegro no era paciente de él, pero sí su responsabilidad como médico lo hizo levantarse de su mesa y ir a socorrerlo. Muchas cosas fueron reflejadas también en quienes hablaron
recordaron incluso el decano de la Facultad de Medicina, el director actual del hospital, escuela, es decir, fue un reconocimiento justo y merecido. Esperábamos poder hacer este reconocimiento con la presencia del vicegobernador de la provincia, pero compromisos de última hora nos impide contar con él en esta oportunidad. Tenemos ahí varias imágenes que ponemos a consideración ustedes. Está el momento en que recibe el diploma de reconocimiento general San Martín. Está la foto en que le agradecemos a Popescu la actitud que tuvo años atrás con mi suegro. Está su hijo, decíamos, y yo también. Y bien, todo esto debemos destacar la presencia de su señora esposa y de su hijo, que también hizo uso de la palabra y recordó y agradeció el homenaje que se le hacía a su padre. Bien, de esta forma damos por terminado el programa de la fecha. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar.